La taxonomía es la ciencia que clasifica, ordena y nombra a los seres vivos. El padre de la taxonomía fue el señor Carlos Linneo, naturalista sueco que en 1735 escribió un libro denominado Sistema Naturae. En él sienta las bases de la nomenclatura binomial, indicando que los nombres científicos deben ser escritos utilizando dos palabras o dos jerarquías taxonómicas, el género y la especie, como lo indicamos en este ejemplo. Penélope albipennis, la pava aliblanca. Tú te preguntarás por qué estos nombres se encuentran escritos en palabras tan extrañas. Es que el idioma oficial viene a ser el latín, y para su escritura se cumplen reglas ya establecidas. Incluso el nombre de pava aliblanca, al ser el nombre común, debe ser escrito entre comillas. Hay nombres como el caso del Homo sapiens sapiens, que es el nombre científico del humano, está escrito con 3 palabras, como lo podemos visualizar aquí. Homo sapiens sapiens está escrito con 3 palabras, donde la tercera indica una subespecie. En cambio, si la segunda palabra tiene paréntesis, también puede indicar un subgénero, teniendo ahí esos ejemplos. Las jerarquías taxonómicas también fueron ideadas por Carlos Linneo. Actualmente conocemos estas jerarquías: el reino, el filum, la clase, el orden, la familia, el género y la especie. Sabemos nosotros que la especie es la unidad básica de la clasificación y que se agrupa en géneros. Los géneros se agrupan en familias, las familias en órdenes, los órdenes en clases, las clases en fila o divisiones, y también el filum se agrupa en reinos. Y si vemos al revés, el reino viene a ser conjunto de filum, filum conjunto de clases, clases conjunto de órdenes, y así hasta llegar a la última categoría, que es la especie. Actualmente se reconocen categorías adicionales, como es el caso de la subespecie, variedad o raza, y en otras categorías se intercalan prefijos como super, sub, infra, etc. En el video del día de hoy vamos a centrarnos en la categoría especie. ¿Qué se entiende por especie? La especie viene a ser la unidad fundamental de la clasificación. Algunos lo consideran la unidad básica de la taxonomía. Constituye un grupo de organismos similares con estructura y función idéntica, que comparten el mismo cariotipo, es decir, la misma cantidad de cromosomas de genes, además de reproducirse entre sí y de dejar descendencia fértil. En ecología, agrupamos a los individuos. Si se agrupan a los individuos en un grupo que solamente corresponden a una sola especie, se denomina población, grupo de individuos de una sola especie. Y si agrupamos individuos de diferentes especies, ahí lo llamamos comunidad o biocenosis, agrupación de individuos de diferentes especies. Cabe aclarar que las especies agrupadas, sea en poblaciones o comunidades, habitan la misma área en un tiempo determinado. Profesor, y ya que mencionó que comparten el mismo cariotipo, ¿qué es el cariotipo? El cariotipo es el conjunto de cromosomas que representan a un individuo. Se encuentra en sus células. Es la constitución cromosómica, tomando en cuenta la forma y el tamaño de los cromosomas. El cariotipo puede ser de 2 tipos, euploide y aneuploide. El cariotipo euploide es el número cromosómico correspondiente al de la especie. Es el número exacto, el número adecuado. Y dependiendo del juego de cromosomas podemos tener
juegos haploides con un solo genoma, juegos diploides cuando tienen dos genomas y juegos poliploides cuando tienen más de dos genomas. El juego diploide es característico de los seres humanos, ya que nosotros recibimos dos juegos, uno de papá en el espermatozoide y otro de mamá en el ovocito. Por eso es que somos diploides. El cariotipo aneuploide es aquel cuyo número cromosómico no corresponde al número normal de cromosomas de la especie, sino que ha sido alterado, ya sea por monosomías, trisomías, doble tetrasomías, nolisomías, etc. Dando la curiosidad con respecto al cariotipo humano, hoy en día sabemos que nuestro cariotipo presenta 46 cromosomas agrupados en 23 pares. Incluso se les puede agrupar también en forma, en tamaño. Sabemos que el par 1 hasta el par 22 son los cromosomas somáticos y el par 23 es el que determina el sexo del individuo. XY si es varón, XX si es mujer. Y esto viene a ser todo referido a taxonomía y definición de especie en la biología de Ara Libre.